Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime en este lunes que comienza la semana política y cómo no, porque hay debate presidencial. Estamos atentos a aquello y es momento también, como cada lunes, de Dirección La Moneda, nuestra sección en que escrutamos qué es lo que está pasando en las campañas. Imposible más contingente que hoy. Y atención, si se lo preguntan, ¿qué pasa con tolerancia cero? Excepcionalmente, mañana martes, para que puedan disfrutar tranquilamente del debate y se puedan después informar con nosotros del análisis y la contingencia también, si es que quieren. Así es que tenemos mucho que contarles porque la programación sigue toda la noche aquí en CNN Chile. Pero comencemos con los titulares. Recta final para las elecciones 2025. Esta noche los 8 postulantes a la moneda tendrán su último cara a cara en el debate organizado por Anatel. El foro va a abordar temas como seguridad, políticas públicas, economía y gobernabilidad. Respecto al plan de contingencia para los comicios, las autoridades confirmaron el despliegue de 26.000 efectivos de las Fuerzas Armadas para resguardar los locales de votación. Y el Senado aprobó la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. Con esto, el Congreso puso fin a sus 35 años de carrera en el Poder Judicial, además de inhabilitarlo por 5 años para ejercer cargos públicos. Tras la sesión en la Cámara Alta, Ulloa calificó la decisión de los parlamentarios como injusta. Seguimos avanzando y les contamos drásticas medidas administrativas en contra de la jefatura del penal Santiago I y de los funcionarios que habrían faltado a sus deberes, anunció la dirección de Gendarmería, todo esto tras el escándalo por un asado con alcohol, sí, pero al interior del penal, si ese es el punto, al interior de la cárcel. El incidente involucró a 23 reclusos quienes fueron aislados del resto de la población. El ministro de Justicia aseguró que lo ocurrido es inaceptable. Y en temas internacionales, el presidente de Estados Unidos amenazó a la BBC con una demanda por $1.000 millones tras la edición de un discurso incluido en un documental. A pesar de la renuncia de 2 directores de la cadena, el mandatario exigió que la BBC se retracte y que lo indemnice por el daño causado. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Ya lo decíamos en titulares, aprobada la acusación constitucional contra el hasta ahora juez de la Corte de Apelaciones Antonio Ulloa. Vamos a ir de inmediato, está en pantalla nuestra compañera Stephanie Zamora para revisar lo que fue esta jornada. Un magistrado que, recordemos, llegó precedido de una no destitución por parte de la Corte Suprema, mientras su excompañera Verónica Sabaj, por hechos incluso menos reiterados y tal vez un poco menos graves, sí había sido destituida de su cargo. ¿Cómo fue la jornada? ¿Incidentes de por medio? Stephanie, te escuchamos. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, la verdad que fue una larga jornada desde aproximadamente las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde estuvieron los senadores acá en el Congreso Nacional encargados de la acusación constitucional en contra del ministro Antonio Ulloa. Una situación que se vivió en 2 jornadas. La primera en la mañana, eso de las 10:20, comenzó con la llegada de los senadores a la sala, esperando obviamente que se hiciera el quórum reglamentario de 17 parlamentarios que finalmente se cumplió y se dio entonces inicio a la sesión por parte de el secretario, del Senado, quien leyó esta acusación constitucional en primera instancia para luego dar paso entonces a los descargos por parte de los 3 representantes de la Cámara de Diputados, el diputado Eric Aedo, la diputada Carolina Tello y también el diputado Daniel Manucheri, y luego posterior a esto hubo la defensa por parte del abogado del ministro Antonio Ulloa y también por él mismo, que también habló sobre la situación que estaba viviendo y también señalaba específicamente que los hechos por los cuales estaba siendo juzgado no correspondían y que él no habría mantenido todas las indicaciones que se daban cuenta en esta acusación junto con lo que se le señalaba en su contra. Un momento sí hubo un espacio de bastante tensión en la sala del Senado cuando el diputado Manucheri, luego de las respuestas que señalaba el ministro Ulloa, que
quien destacó que había tenido unas conversaciones con la senadora Jasna Proboste donde se asumía que podría tener una inferencia en cuanto a su votación en otra acusación constitucional de hace algunos años atrás. Fue ahí entonces que el diputado Manucheri nombra nuevamente a la senadora Jasna Proboste y se provoca un conflicto dentro de la sala, el cual termina con la suspensión de esta por más de 10 minutos, dando cuenta entonces de esta situación, ya que se constituyó un conflicto bastante grande dentro de la misma, luego de que los diputados, del diputado Manucheri, fuera encarado por varios parlamentarios que se encontraban en ese momento en la sala y por la situación vivida con la senadora Jasna Proboste. Un hecho que causó entonces el atraso de esta primera parte de la acusación constitucional, que se retomó a eso de las 3:30, donde ya comenzaron en sí las votaciones por parte de los parlamentarios. Se votaba en 3 partes, cada senador que quiso tomar la palabra tuvo 5 minutos para dar cuenta de sus argumentos con respecto a esta acusación constitucional. Eran 3 capítulos lo que constaba esta acusación y de los 3 se hicieron unas votaciones en particulares para dar cuenta entonces de lo que fue esta jornada. El primero tuvo 44 votos a favor, 3 abstenciones. El segundo capítulo tuvo 27 votos a favor, una negativa de 8 votos y 8 abstenciones. Y el tercero tuvo 30 votos a favor, de 7 negativos y 8 abstenciones, lo que finalmente determinó que el ministro se acogía esta acusación constitucional. Recordemos que el Senado actuaba como jurado frente a la acusación presentada por la Cámara de Diputados, que fue aprobada el 29 de octubre y que pasó durante esta jornada por una sesión especial, ya que estamos en semana distrital y se hizo esta citación solamente para poder votar esta acusación constitucional. Luego de esta aprobación de las 3 capítulos de esta acusación, finalmente entonces el juez termina siendo acogida a esta acusación constitucional y se decreta entonces que el juez queda inhabilitado por 5 años para ejercer cargos públicos y también queda inhabilitado entonces de su cargo. Pasemos a escuchar declaraciones post ya la votación de lo que fue esta acusación por parte del ministro Ulloa. Escuchemos. Ha operado la institucionalidad, el honorable Senado ha estimado que he incurrido en notable abandono de deberes y no hay nada más que decir. ¿A usted no le da vergüenza la forma en que termina su carrera judicial? No, no me da vergüenza porque no he cometido delitos. Se ha violado el principio non bis in idem. Solamente tengo pena por mis hijos, solo por ellos. ¿Considera que es injusto el juicio político que se le hace y las alegaciones en su contra? Totalmente injusto, en plena periodo electoral, pero bueno, eso se va a ver después cuál es el camino a seguir. Lo importante es que ya se respetó la institucionalidad. Claro, pese a la situación que estaba viviendo entonces Antonio Ulloa, él salió a declarar a la prensa que se sentía obviamente afectado principalmente por sus hijos, nos señalaba, y obviamente por dejar esta carrera de 35 años que tenía en la Corte de Apelaciones. Pese a que él durante toda la jornada señaló que no había tenido vínculos tanto como con Luis Hermosilla y también el tema de que no había interferido en cuanto a los cargos públicos que se habían nombrado en la Corte de Apelaciones, no había filtrado algún tipo de información que fuese clave en algún tipo de juicio. Esos eran sus argumentos, pero sin embargo, pese a esto, la mayoría y casi todos, diríamos, de los senadores que estuvieron durante esta jornada señalaron que iban a aprobar, antes de la votación, que iban a aprobar esta acusación constitucional porque los hechos por los cuales se les estaba juzgando eran realmente graves e inaceptables y no se podía permitir este tipo de corrupción en un ministro, sobre todo de la Corte de Apelaciones, que filtrara información que era particularmente importante de carácter nacional en esta situación. Al respecto se refirieron entonces el diputado Manucheri y también el senador que se refirieron finalmente para esta situación post ya la votación acá en el Senado. Escuchemos. Hemos aprobado la acusación constitucional en contra de un juez, parte de una oscura red. Y lo que hemos visto hoy día es que esto ha sido un triunfo, inclusive a regañadientes para algunos, porque se han visto obligados a apoyar una acusación constitucional que tenía un tremendo sustento jurídico, pero que además conectaba con el mayor de los sentidos, el sentido común. Y sea además una señal para los jueces honestos, para decirles que ellos sí están haciendo lo correcto.
Chile no aguanta más la vulneración del Estado de Derecho y el socavamiento a la base de la democracia. Chile no aguanta más corrupción en ningún poder del Estado. Y en este caso se ha destituido a un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago por sus nexos con el delincuente de Hermosilla y Vivanco y toda su red nefasta, podrida, de tráfico de influencias, nombramientos y demás. Es curiosa la alegación que hace Stephanie, el ex magistrado ahora, Antonio Ulloa, porque él dice que le da pena por sus hijos, pero resulta que los actos que origina esta acusación son reconocidos por él en un sumario que le realiza el propio Poder Judicial. Lo que pasa es que él no los caracteriza como delito. Vamos a ver si hay finalmente una arista penal de todo aquello que estamos viendo. Pero él no dice que no haya pasado, solo que dice no es delito. Hay muchas cosas que no son delito y no son aceptables para un juez de igual manera. Y él dice que no revelé información que afectara a causas, pero sí reconoció que reveló información antes de que lo debieran conocer las partes, fallos, en fin, decisiones. Entonces, claro, él de alguna manera dice algo que no es una mentira, pero es una media verdad, porque lo único inaceptable en la vida no son los delitos y de nuevo él mismo aceptó los hechos de ese sumario en los cuales se basa finalmente esta acusación constitucional. Sí, claro, de hecho durante la misma jornada, en el momento que tuvo parte de la defensa, que habló él mismo, él señaló que tuvo contacto con Luis Hermosilla, pero que, como decías tú, esta información que él habría filtrado no habría sido como de carácter importante, es lo que trataba de decir. En el fondo es como que era según lo que él mismo estaba catalogando una situación que a vista de todos los senadores que estaban acá en la sala durante esta jornada sí constituían un grave hecho de la falta a los deberes como ministro y también a la filtración de información que era de categoría importante y que no podía darse cuenta antes de los juicios que ya estaban en proceso del curso y también interferir en lo que era la designación de ciertos ministros de la Corte. Esos eran temas que él pronunció, pero que finalmente, como tú decías, él, según su opinión, no eran de carácter grave, pero obviamente según los parlamentarios acá en la sala fue lo que se manifestó durante esta jornada. Todo al contrario, que sí, obviamente eran de situaciones que no podían ocurrir, que era parte de una corrupción. Sí. Incluso señalaban algunos senadores y que obviamente él tenía que ser destituido de este cargo por los hechos que había cometido. Sí, súper breve, es evidente que sí interfirió, o sea, los WhatsApp están ahí, los conocemos todos. Claro. Sí, él puede no haber votado, pero sí recomendó, interfirió, intercambió favores, eso es lo que se lee en los WhatsApp. Y solo para cerrar muy breve, en CNN Chile denunciamos cuando él no se inhabilitó en una causa. Fue uno de los ejemplos que había, pero denunciamos cuando él no se inhabilitó en una causa en la cual Mario Vargas, su amigo, el abogado que él conocía, resulta que era el representante de una de las partes. Y él, muy molesto, nos mandó una respuesta que publicamos en la página web, en mis propias redes sociales, en que él decía, no tengo por qué inhabilitarme, porque el Código de Tribunales pide inhabilitación solo cuando hay amistad o cercanía o lazo familiar con una de las partes, pero no sus abogados. Y resulta que después, en una entrevista que da el viernes, en la segunda, dice que él puso como causal de inhabilidad a Mario Vargas. Entonces no es efectivo porque nosotros comprobamos en un caso que no era así y él nos dijo que no tenía por qué, luego cambia de postura y señala que sí lo puso como razón de inhabilidad y es lo que mencionan 3 senadores o más a lo largo de esta jornada, entre ellos Paulina Bodanovich, que dice esa es una forma de torcerle la ley, el espíritu, la nariz en el fondo a la ley, al espíritu de la ley y hacer como que cumpliste. Pero bueno, en fin, vamos a seguir atentos, Estefanía, a las consecuencias y reacciones. Que estés bien, buenas noches. Buenas noches. Indignación ha causado un video viralizado en redes sociales donde se muestra un grupo de 23 reos, escuchen bien, realizando un asado al interior de la cárcel Santiago I. Desde el Congreso emplazaron al gobierno y a diputados de la oposición además adelantaron que van a citar al ministro de Justicia a dar explicaciones. Colomba Eichholz nos cuenta.
El registro podría pasar por el de cualquier usuario de redes sociales un sábado por la tarde, pero fue publicado nada menos que por un imputado que cumple prisión preventiva en Santiago 1. Asado, whisky, latas de cerveza y envases de bebidas llenaban la mesa de los internos, que además manipulaban teléfonos celulares al interior del módulo 35 del recinto penitenciario. Nos enteramos a partir de la publicación. Luego se genera un despliegue operativo y desde la inhibición para localizar el aparato y proceder a su incautación. Se realiza el allanamiento, hay un despliegue de servicios especializados y de jefatura del establecimiento con el propósito de intervenir y de aislar a estos sujetos y además incautar todos los elementos y sustancias prohibidas. Como el alcohol y los teléfonos celulares, que en este caso eran manipulados por 23 internos que participaban en la actividad. Una celebración que, si bien no está prohibida, siempre que no incluya sustancias ilícitas ni alcohol, debe ser solicitada a través del Consejo Técnico del establecimiento, encargado de evaluar las peticiones de la población penal, que en este caso no fue requerida. Mientras el presidente de la República está preocupado junto a su ministro de Justicia de hacer simbolismo en materia penitenciaria, el crimen organizado y el narcotráfico avanzan en su control en las cárceles de Chile. El retroceso del Estado es evidente, el crimen organizado y el narcotráfico se apodera absolutamente de nuestras cárceles, el presidente en Narnia. Es francamente incomprensible que, sabiendo que el rol que cumplen las cárceles en el reclutamiento, en la organización de bandas criminales, se haya podido realizar una fiesta al interior. Esto solo puede pasar si es que funcionarios miraron para el lado y contribuyeron al ingreso de todo esto. Una tesis que ni el gobierno ni Gendarmería descartan. Es por eso que esta última institución aseguró que se inició el sumario administrativo de rigor, se realizaron las denuncias al Ministerio Público y se adoptarán drásticas medidas administrativas, tanto respecto de la jefatura del establecimiento como del personal que por acción u omisión faltó a sus deberes. Nos encontramos en una desventaja numérica enorme. Entonces, en un establecimiento de estas características, con un perfil de población penal cada vez más complejo y violento, muy activa, y donde puede existir grados de corrupción, se dificulta el control. Que en este caso en particular tenían que ejercer 2 gendarmes sobre la agrupación bimodular conformada por 569 internos, situación que llamó la atención del Congreso. Son hechos de la mayor gravedad porque genera la sensación de un cierto descontrol en las cárceles y que éstas podrían convertirse en verdaderos centros de comando del crimen organizado. Hacemos un llamado al gobierno a actuar con la mayor rigurosidad en esta materia, con mucha firmeza, para que no ocurra lo que ocurrió cuando se destruyó el recinto penitenciario de alta seguridad. Viene a demostrar que el Estado de Chile, que Gendarmería, que el Ministerio de Justicia no tiene el control sobre las cárceles. Desde ahí se extorsiona, se sigue delinquiendo. Pero nos enteramos que además hacen fiestas. ¿Y por qué se permitió esta fiesta? Entonces, señor Ministro de Justicia tiene que explicarle al Congreso. Va a ser citado a la Comisión de Seguridad pasadas las elecciones. Nosotros hemos dado antecedentes con evidencia de cómo han mejorado los índices por los cuales uno puede decir que tiene más control de los establecimientos penales de lo que había antes. Hemos dado cuenta de que a pesar de que tenemos un 40% más de población penal que la que había en gobiernos anteriores, tenemos menos muertes por riña, tenemos menos incidentes colectivos y tenemos menos fugas durante el año. Pero de igual manera, en ocasiones los elementos prohibidos logran esquivar el sistema de control, ya sea a través de peloteros, quienes lanzan objetos desde el exterior, por errores en el control de visitas o por la colaboración de funcionarios. El regulador antimonopolio de China aprobó el acuerdo entre Codelco y SQM para desarrollar el negocio del litio, pero el gigante asiático puso condiciones. Natalia Muñoz nos cuenta cuáles. Última valla que ya fue aprobada en el acuerdo del litio entre Codelco y SQM. Más de un año de espera para que el regulador antimonopolio de China diera su visto bueno, para así cumplir con todos los requisitos internacionales para comenzar a operar. Es motivo de orgullo haber recibido un espaldarazo que nos permitirá contribuir de manera decisiva al desarrollo de materiales críticos que el mundo necesita para la transición energética. Demuestra que Chile puede alcanzar cualquier meta si actúa colaborativamente, con rigor y con sentido de país.
Alegría por parte de la cuprífera, ya que antes había nerviosismo. Recordemos que la firma china Tianqi, grupo dueño del 22% de SQM, ya había cuestionado el acuerdo. Pero esta última aprobación se suma a la Fiscalía Nacional Económica y otros organismos internacionales de la competencia. La Estrategia Nacional del Litio es uno de los avances económicos más importantes que hemos tenido en los últimos años. Y en materia de asociación público-privada es probablemente la asociación público-privada más importante que hemos tenido en décadas. Esto nos va a permitir, más que duplicar la producción, nos va a permitir pasar a tecnologías más limpias. Eso sí, el ente regulador chino no selló el acuerdo sin antes poner sus condiciones sobre la mesa. Una de ellas, ofrecer suministro de ciertas cantidades mínimas de productos terminados de carbonato de litio a clientes chinos, en términos justos, razonables y no discriminatorios. Venta de litio en condiciones no discriminatorias y con una cantidad mínima que aún no conocemos. Eso quedó marcado como confidencial. El precio de venta tampoco deberá exceder un cierto benchmark de mercado, cosa que el umbral tampoco lo conocemos al día de hoy. Y también, y esto es bien importante, se fijó que en caso de disrupciones de oferta, SQM y Codelco deberán hacer los mayores esfuerzos razonables para vender a clientes chinos. Condiciones que tendrán una vigencia de al menos 10 años y serán revisando cada 6 meses. Así, China exige tener prioridad sobre la mayor reserva de litio del mundo, el desierto de Atacama. Y es razonable que China lo haga. ¿Por qué es razonable? Porque China está defendiendo sus intereses. ¿Y cuál es el interés del gobierno de China? Que le llegue el litio a su país, y los intereses de Chile es que aquí, detrás de este contrato, hay cosas muy oscuras, un contrato que se quiere firmar entre 4 paredes. Nosotros habríamos preferido hacer esto por licitación. Cuando estamos hablando de una operación tan grande, que representa tal cantidad de dinero también para Chile, creemos que lo más transparente y conveniente para Chile habría sido hacer esto a través de una licitación, y de manera inexplicable el gobierno no lo hizo. Tercero, nosotros creemos que para dar certeza jurídica, este tipo de acuerdos deben respetarse. La aprobación se da en un contexto de intensas negociaciones, ya que el gigante asiático se mantiene como principal socio económico de Chile. Cerca del 70% del litio que se vende va a China. El acuerdo entre Sokimich y también Codelco no fue del todo adecuado, por así decirlo, porque obviamente debió haber sido una licitación pública internacional, y de esa manera entonces el Estado de Chile pudo haber tenido un mayor valor económico para justamente las arcas fiscales. Por su parte, el mercado celebró la aprobación. La acción de SQM se disparó a 6,55%. Ahora solo falta la toma de razón de los contratos de Corfo Tarar por parte de Contraloría, lo que debería ocurrir antes de la plena entrada en vigencia del acuerdo. El presidente de la República designó al nuevo comandante en jefe del Ejército. Se trata del general Pedro Varela Sabando, que es la cuarta antigüedad de la institución y quien hasta ahora se desempeñaba como comandante de operaciones terrestres. Varela ingresó a la escuela militar en 1986, graduándose con el grado de alférez. En diciembre de 1988 posee una licenciatura en Ciencias Militares y un magíster en Planificación y Gestión Estratégica, otorgado por la Academia de Guerra del Ejército. El general Pedro Varela va a reemplazar en su cargo a Javier Iturriaga y va a asumir como nuevo comandante en jefe de la institución castrense en marzo del próximo año y por un periodo de 4 años. El general Varela tiene una larga experiencia en distintos campos de lo que es el ejército, pero en líneas de mando muy importantes. Estuvo a cargo de la zona norte, por lo tanto sabe bien lo que es la frontera, la movilización, etcétera. Ha sido profesor, ha estado en la Academia de Guerra, es parte del tema de inteligencia. Ambos tienen una formación como Estado Mayor y paracaidista. Es decir, son dos personas que hoy día son esenciales en el Ejército de Chile. Agradecer mi designación como comandante en jefe del Ejército a partir de marzo del 2026. Creo que también se merece un agradecimiento a mi familia, que me ha acompañado estos casi 40 años de servicio. También aprovecho esta tribuna para enviar un saludo en reconocimiento a los miles de hombres y mujeres que integran esta institución más que bicentenaria.
Hacemos una pausa y regresamos. Hay mucho más que conocer: la trama de muñeca rusa, qué pasa en las campañas, la previa del debate de Anatel, aquí en CNN Prime. La Corte de Apelaciones de San Miguel definió abrir 4 sumarios administrativos en contra de notarios y conservadores que son indagados en el contexto del llamado caso muñeca bielorrusa, algunos de los cuales además están siendo investigados en calidad de imputados. El informe es de Miguel Ángel Araya. Ya no es solo una arista penal la que se persigue en contra de los protagonistas del llamado caso muñeca bielorrusa, sino que la indagatoria llegó a tener eco en la Corte Suprema, como también en la Corte de Apelaciones de San Miguel. Y es que se ha confirmado el inicio de sumarios administrativos en contra de notarios y conservadores a raíz de los antecedentes que se han ventilado día a día en el marco de la audiencia de formalización de la causa. El Pleno de Ministros de la Corte de Apelaciones de San Miguel, en sesión de fecha de hoy, decidió iniciar una investigación sumaria administrativa contra funcionarios de esta jurisdicción que han aparecido mencionados e involucrados en graves hechos expuestos por la prensa nacional y teniendo presente además otros antecedentes administrativos existentes en nuestra Corte. Los sumariados: Sergio Llaver, conservador y archivero judicial de Puente Alto; Claudio Barrena, notario de la 10ª Notaría y archivero judicial de San Miguel; Rodrigo Ortúzar, notario de la 1ª Notaría de San Miguel, todos ellos titulares en sus cargos, además de Fernando Martel, notario interino de la 5ª Notaría de San Miguel con asiento en la comuna de La Cisterna. 4 funcionarios del Poder Judicial que podrían ver sus carreras interrumpidas en caso de demostrarse irregularidades o faltas a la probidad, lo que demuestra la gravedad del caso, generando reacciones también en el gremio de los notarios y conservadores. Cuestionamos decididamente cualquier hecho o acto que pueda afectar la veracidad, rigor y confiabilidad de esta importante labor profesional y por ello solicitamos a las autoridades correspondientes que se lleven a cabo las investigaciones del caso con el mayor celo y celeridad, de manera que puedan prontamente esclarecerse los hechos y determinarse las responsabilidades que de ellos emanen. En paralelo, este lunes finalmente llegó el momento de intervenir para las defensas de los 3 imputados que están siendo formalizados. Una tercera jornada de formalización que fue retomada luego del breve receso que se hizo el día domingo por solicitud de los abogados defensores y en la que el representante de Codelco lanzó sus dardos en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Las circunstancias de este caso son particularmente grotescas. Que uno de los escritos se haya presentado desde su casa, que haya celebrado su cumpleaños con los abogados de una de las partes el día siguiente de la resolución favorable para ellos. Son cuestiones que nos hacen preguntarnos cómo una persona así pudo llegar a ser ministra y vocera de la excelentísima Corte Suprema. De las defensas solo alcanzaron a intervenir los representantes del imputado Mario Vargas, quienes apuntaron a una falta de pruebas para demostrar que Ángela Vivanco acudió a la oficina de los abogados imputados para recibir los supuestos pagos que les imputa la Fiscalía, además de cuestionar la falta de toma de declaraciones de personas que pueden ser relevantes para la investigación. Se extraña, por ejemplo, en la carpeta investigativa algún pronunciamiento de un técnico que pueda referirse y explicar el funcionamiento. No estamos en una audiencia de juicio oral. No, magistrado, estoy diciendo que son antecedentes que faltan para poder dotar de un mayor valor probatorio para efectos de configurar indicios por su propia cuenta, porque mi colega ya lo desarrolló. El Ministerio Público no ha sido capaz en este año y 2 meses de demostrar que con anterioridad alguien de la oficina de los abogados tenía estos $15.600. No han demostrado algún especie de concierto para poder coordinar la llegada de la ministra Vivanco a la oficina. No fueron a las oficinas del regidor a pedir los registros. Ni siquiera, yo no sé si cuentan o no cuentan con esos registros. Lo que estoy diciendo es que ni siquiera hicieron eso. Este martes se espera que continúen las demás defensas de los imputados para posteriormente proceder a las réplicas y que así finalmente la jueza Michelle Ibacache defina las medidas cautelares con las que quedarán Migueles, Vargas y Lagos, arriesgando entre ellas la prisión preventiva. Hoy comenzó oficialmente la COP que se va a desarrollar en la ciudad amazónica de Belén, en Brasil. Se trata de la cita climática más importante del año, que en esta ocasión se realiza una década del Acuerdo de París, cuando gran parte de los países no han cumplido con las metas de este tratado. ¿Cuál va a ser el principal foco de esta cumbre? ¿Qué acuerdos esperan alcanzar?
¿Qué rol van a tener las delegaciones chilenas? Lo revisamos con Francisco Verdejo. Que se os homens que fazem guerra tivessem aqui nesta COP, eles iriam perceber que é muito mais barato colocar 1 trilhão e 300 bilhões de dólares para a gente acabar com o problema que mata, do que colocar 2 trilhões e 700 bilhões de dólares para fazer guerra. Ese es el tono con el que comienza una nueva edición de la cita climática más importante del mundo, marcada por un contexto de guerras, negacionismo climático y la ausencia de Estados Unidos, uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero del planeta. Hablamos de la COP30, que inició este lunes en la ciudad amazónica de Belén, en Brasil. Esta es una COP de implementación. Espero que sea recordada como una COP de adaptación, una COP que impulse la integración del clima, la economía, las actividades, la creación de empleo y, sobre todo, una COP que escuche y crea en la ciencia. Y, más do que todo, una COP que va a oír y acreditar en la ciencia. Una cumbre climática con una serie de simbolismos que representan a la crisis climática. Por un lado, se realiza en pleno Amazonas, el pulmón verde de nuestro planeta que actualmente se ve gravemente afectado por la deforestación. Por otro, se celebra cuando se cumplen 10 años del Acuerdo de París, el cual buscaba limitar la temperatura global a menos de 1,5 grados, un umbral que fue superado en 2024 y que, según proyecciones de la ONU, podría seguir elevándose hasta 2,5 grados de calentamiento. Ahora debemos ponernos de acuerdo para llevar las aspiraciones a acciones. Amigos, permítanme ser claro, en esta arena de la COP30, su trabajo no es pelearse entre ustedes, su trabajo es pelear juntos contra la crisis climática. Es por eso que, según autoridades y especialistas, es necesario que esta sea una COP de implementación, es decir, que se puedan fijar los lineamientos de acuerdos de cumbres pasadas que aún no se han aplicado del todo, como por ejemplo el consenso de dejar atrás los combustibles fósiles que se dio en la COP de Dubái en 2023 o las metas de financiamiento climático fijadas en la COP de Azerbaiyán en 2024. Pasar de los grandes acuerdos normativos que nos hemos puesto de acuerdo a demostrar que los compromisos de Acuerdo a París y el Global Stocktake efectivamente se traducen en políticas, inversiones y transformaciones sectoriales. Necesitamos que esta COP muestre señales claras en avance hacia la justicia climática. Necesitamos que se avance en adaptación en métricas concretas. Y finalmente también necesitamos abandonar por completo los combustibles fósiles. Mientras tanto, las delegaciones chilenas serán parte del encuentro donde impulsarán sus nuevas metas climáticas de aquí a 2035. Además, la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas, será una de las cofacilitadoras de las negociaciones de género y crisis climática. En Chile, la acción climática, la lucha contra el cambio climático es y será una política de Estado. Y en todas las actividades que estamos realizando y vamos a realizar durante estas 2 semanas, vamos a reafirmar esa posición. La COP30 se extenderá hasta el viernes 21 de noviembre, donde se espera que las múltiples delegaciones puedan dialogar y llegar a acuerdos que estén a la altura de la crisis climática actual. Colliers Chile lanzó un documental de 5 capítulos sobre los últimos 40 años de la historia inmobiliaria en nuestro país. El trabajo ya está disponible en YouTube y busca abordar los distintos rubros de la industria. Más información en el siguiente informe. Como el primer documental sobre la historia inmobiliaria nacional, ese fue el desafío que se plantó Colliers Chile para conmemorar sus 40 años en nuestro país. Han sido de dulce y de agrado. Colliers llegó el año 85 a Chile, meses después del terremoto de marzo, y claro, el país estaba devastado, hubo que reconstruirlo todo, era un país bastante más precario en el tema inmobiliario. Desde su auge en los años 90, la expansión y evolución en los 2000 y también en sus distintas crisis, esos son parte de los hitos en que se contarán en 5 capítulos. Es una oportunidad para ver todo lo bien que hemos hecho, todo lo bueno que hemos hecho durante los últimos 40 años, pero también revisar qué oportunidades de mejora existen. La verdad es que existen una gran cantidad de oportunidades de mejoras viendo cómo está el mercado actualmente, cómo es el tema de la tecnología y una serie de cosas que hoy día son un problema, partiendo por el déficit habitacional, que es uno de los grandes dolores que tenemos que solucionar como sociedad a los próximos 10 o 20 años. Documental que contó con el apoyo del mundo de la academia y de otros expertos,
Todo con el objetivo de desentrañar la historia de Chile a través de la industria inmobiliaria y sus distintos rubros. Tenemos urbanistas como Iván Poduje, historiadores como Gonzalo Peralta, tenemos también invitados como el ex ministro Antonio Walker, Juan Sutil, invitamos a gente muy importante, muy relevante en el rubro que nos aportaron con gran contenido en el documental. 40 años de historia que se siguen escribiendo y que en el último tiempo ha vivido un momento particularmente especial tras la pandemia del COVID-19. La verdad es que hay un análisis real de lo que está ocurriendo, desde el déficit de vivienda hasta las oportunidades que se vivieron con los créditos hipotecarios. El documental ya se encuentra disponible en las plataformas de Colliers Chile y su canal de YouTube. El director general de la BBC y la directora ejecutiva de prensa de la misma cadena renunciaron a sus cargos debido a la edición de un discurso de Donald Trump en un documental emitido el año pasado. Ambos ejecutivos asumieron la responsabilidad de lo que calificaron como un error, mientras que el mandatario estadounidense amenazó a la BBC con una demanda por $1.000 millones. Los detalles con Maximiliano Araya. Trump, una segunda oportunidad, es el título del documental de la BBC que provocó la salida del director general de la cadena británica Tim Davie y la directora ejecutiva de la división de noticias Deborah Turness este domingo. Quisiera decir que ha sido un privilegio en mi carrera servir como directora ejecutiva de BBC News y trabajar con nuestro brillante equipo de periodistas. Renuncié el fin de semana porque la responsabilidad recae sobre mí. Pero quiero dejar algo muy claro. BBC News no tiene sesgo institucional. Por eso es el proveedor de noticias más confiable del mundo. El documental muestra un extracto del discurso de Trump en enero de 2021, pero fue editado de tal manera de que parece que el mandatario alentó de forma explícita el ataque al Capitolio. Este es el extracto que emitió la BBC. We're going to walk down to the Capitol and I'll be there with you and we fight. We fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. Y este es el discurso original. We're going to walk down and I'll be there with you. We're going to walk down. We're going to walk down anyone you want, but I think right here we're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. El diario The Telegraph fue el encargado de destapar la polémica al publicar detalles de un memorándum interno de la BBC, en el que se apuntaba a la edición del discurso. Una semana después, ambos ejecutivos de la cadena presentaron sus renuncias. Quería comunicarles que he decidido dejar la BBC después de 20 años. En general, la BBC está funcionando bien, pero se han cometido algunos errores y como director general tengo que asumir la responsabilidad final. La Casa Blanca había reaccionado ya con furia al documental. El domingo en la noche, Trump celebró la noticia de las renuncias y agradeció a Telegraph por exponer el documento. Los altos cargos de la BBC, incluido Tim Davie, el jefe, renunciaron porque los pillaron manipulando mi excelente discurso del 6 de enero. Gracias a The Telegraph por desenmascarar a estos periodistas corruptos. Son personas muy deshonestas que intentaron influir en las elecciones presidenciales. ¡Qué terrible para la democracia! El presidente de la BBC reconoció un error de criterio en la realización del documental y ofreció disculpas. Las disculpas se deben a la forma en que el equipo editó el discurso del presidente Trump a sus seguidores el 6 de enero. Nos lo tomamos muy en serio. Es decir, hay problemas reales. Hablamos de un periodo de 3 años y, permítanme decirlo, la BBC ha producido cientos y cientos de horas de periodismo excepcional en televisión, radio e internet. Hacemos un gran trabajo, pero inevitablemente cometemos errores. Durante la jornada, Trump amenazó a la BBC con una demanda de $1.000 millones si es que la BBC no accede a retractarse, a presentar una disculpa y a compensar al mandatario. Bueno, es lunes, así es que por lo tanto es momento de Dirección La Moneda y hoy nos acompaña. Tenemos una semana especial porque hay debates, hay cierres de campaña, así que vamos a tener unas pequeñas modificaciones. Macarena Roman aquí, como siempre, al pie del cañón acompañándonos. El miércoles va a estar con nosotras, conmigo. Contigo. Va a estar Colomba Eichholz haciendo justamente cambio de guardia porque
nuestro protagonista cambió de guardia. Estará en un cierre, el de Kaiser. Exacto, y ahora ¿sabes dónde está? En el debate, me imagino. Sí, pues muy bien imaginado. Ivo Goich, vamos a contactar de inmediato contigo para que nos cuentes, ahí te vemos en imágenes. Debate Anatel, cuéntanos la previa, el ambiente y algo súper importante, ¿con quiénes son los más destacados que llegaron los candidatos? Porque esto es una señal política importante, con quienes deciden ir o no ir. Mira, ahí te tenemos, ahí te estamos viendo. ¿Cómo estás, Mónica? Maca, muy buenas noches. Y vamos a estar bien repartidos esta semana, pero todos trabajando, Macarena, Colomba, yo también, mostrándoles todos los cierres de campaña también en la previa de lo que va a ser la elección presidencial del día domingo. Y el día de hoy es una estación muy importante, quizás la última, donde van a poder los candidatos confrontarse, poder entregar sus propuestas, ser vistos a través de los canales de televisión abierta de nuestro país en este debate Anatel que se desarrolla en TVN. Estoy en un lugar donde tú conoces muy bien, Mónica, el hall central de Televisión Nacional de Chile. Sí, pues, mucho, harto. Y por acá desfilaron los 8 candidatos presidenciales y esperan solo minutos, cerca de 15 minutos, Mónica Maca, de que comiencen por última vez. Comenzaron a llegar pasadas las 7 de la tarde, como les digo, en este último cara a cara que van a tener antes de sus cierres en la región metropolitana y también en regiones por parte de los candidatos. Evelyn Matei fue la primera en llegar, están las expectativas puestas por parte de Chile Vamos en la oposición acerca de lo que puede hacer ella, de ver si es que puede recuperar ciertos lugares, puede cautivar el voto dentro de el votante de derecha a raíz de las subidas que ha tenido Johannes Kaiser y también la incertidumbre que existe, Mónica Maca. Ustedes bien lo han conversado durante las últimas semanas con Colomba también acerca de lo que puede pasar con Franco Parisi y lo desequilibrante que puede ser también en la votación de la oposición el porcentaje de votación que saque Franco Parisi, que recordemos que en cada una de sus aventuras presidenciales ha tenido un número cercano al 10%, algo que incluso algunos dicen podría superarse en esta ocasión. Llegó acompañada de Juan Sutil, de Gonzalo Rojas May el día de hoy, diciendo que no se preparó tanto para este debate en especial porque ya había tenido muchas instancias previas. Se declaró como una persona moderada y liberal y que le gusta llegar a consensos cuando habló con los medios de comunicación entrando. Luego lo hizo Franco Parisi, llegó acompañado él de, entre otros, parte de su equipo, pero también de su hermana Sandra Parisi, quien recordemos va como candidata al Congreso y con este eslogan que ha tenido en las distintas intervenciones públicas y también en sus encuentros masivos, que él no se considera ni facho ni comunacho y que esta es la opción que le pueden dar a los chilenos que esperan que voten por ellos. Johannes Kaiser llegó acompañado de su señora, de Ivette Avaria, que él lo ha acompañado en todos los eventos masivos y lo va a hacer también en los distintos cierres que va a tener el candidato del Partido Nacional Libertario. Se le preguntó por esta idea de plebiscitar temas relacionados con los derechos humanos y dijo que la gente ya está aburrida y es por eso que él va a hacer este plebiscito para que sean los chilenos y las chilenas quienes decidan efectivamente. Y además dejó una frase importante que es que si la gente vota por convicción, ellos, su candidatura, pasa a segunda vuelta. Entró también Eduardo Artés, Marco Enríquez Ominami, quien dijo que se acabó el baile de máscaras, que los candidatos de la oposición han dejado claro cuáles son sus posiciones, sobre todo en relación a los derechos humanos, lo que representa un retroceso, y dice que Janet Jara no lo ha ayudado en nada a confrontar a los 5 candidatos de la oposición. Janet Jara se le consultó, por ejemplo, si es que venía a comer cabritas por su posición que daba las últimas encuestas que lideraba hasta la veda electoral. Dijo que no, que viene a proponer soluciones y no hacer caricaturas altisonantes como lo han hecho otros candidatos y que no viene efectivamente a comer cabritas, mientras que José Antonio Kast, que fue uno de los últimos en llegar el día de hoy, decía que en 6 días más vamos a saber cuál es el resultado de la elección, que no hay que ponerse nervioso, que siempre han actuado con responsabilidad y que no le tienen miedo a nada ni a nadie cuando le consultaron por este debatido vidrio blindado en una de sus últimas presentaciones públicas abiertas en Viña del Mar durante la semana pasada, y él dice que esto ni siquiera debería ser tema de debate. Así llegan estos candidatos. Vamos a ver, Mónica Maca, efectivamente cuál es el efecto que tiene este último debate de cara a lo que va a ser la elección presidencial del próximo 16 de noviembre. Ya, pues muy atentos a todo lo que se pretende transmitir, porque de hecho es la última instancia de debate entre los candidatos y candidatas. Sí, pues súper relevante esto y los cierres de campaña. Y ya fue, digamos, ahí se cierra. Bueno, tienen algunas entrevistas más los candidatos, pero para verse las caras entre ellos, esta es la última
ocasión y por lo tanto es relevante y cada uno trató de dar señales. Marco Enríquez Ominami, la diversidad, lo veíamos con una dirigente mapuche, por ejemplo, antes lo ha hecho con personas en situación de discapacidad, con su familia, los candidatos en general de centro derecha y de derecha, en fin, cada uno apostando a distintas cosas a su equipo. Evelyn Matei, por ejemplo. Así es que vamos a estar muy atentos y ya le vamos a preguntar, tenemos algunos datitos más, Ivo Goich, así que quédate atento porque Macarena Román nos trae como siempre algunos datitos igual que tú en Dirección La Moneda. Así es que retomamos el contacto en cualquier momento. Muchas gracias, Ivo. Perfecto, quedamos muy atentos por acá. Bueno, lo habíamos anunciado. A ver, vamos haciendo un rápido sondeo. ¿Qué pasa? ¿En qué pie llega Janet Jara después de este anuncio de que si gano la presidencia de la República podría congelar, porque no puede renunciar técnicamente, podría congelar mi militancia? Ah, no, pues si gana la presidencia de la República ahí puede renunciar o congelar a la militancia, ahora solo podría congelar. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es básicamente el enfoque para este debate? Bien lo resumía Ivo Goich, Mónica, respecto a que uno en forma de gracia podría decir que viene a comer cabritas porque se esperaría que ella fuera alguna de las que pase a una segunda vuelta. Eso sí, tiene un desafío importante y es dar a conocer sus propuestas, resaltar lo que llevaría a cabo en caso de ser electa, pero dice... Esa va a ser su estrategia, ok. Desde su comando... No confrontar, no confrontar porque, claro, nada está seguro, ¿cierto? Pero confían dentro del comando de que va a pasar a segunda vuelta. Depende con cuántos, esa es la pregunta que se van a hacer mucho. Es una buena idea, en el fondo, no arriesgar tanto, porque resulta que si es tan conservador, ¿por cuánto pasas a la segunda vuelta? También es un temazo, entonces esta es tu oportunidad también de tratar de ampliar esa diferencia. De hecho, lo que estiman y han dicho en medio de comunicación desde el comando es que van a ser el 28% esperan, sería una buena cifra, pero uno sabe que eso lo tiran más abajo, ¿cierto?, de la expectativa, sí, porque obviamente si es que no llega a rendir lo que esperan, por supuesto sería un mal augurio. Ahora, 28 es más que los 26 que sacó el expresidente, pero aquí es una coalición más amplia, por lo tanto... Son 9 partidos. Sí, entonces más amplia al menos en los números, digamos, pero siendo además teniendo el viento en contra respecto de las ideas, de los temas que se han tocado en esta campaña y siendo incumbente en el sentido de venir, de representar el oficialismo, lo cual no es una buena posición en general en el mundo. Ok, pero viene a eso, va a hablar de derechos humanos, del tema de los bots y las AFP. Tema bots y trolls va a hablar porque ya lo publicó en sus redes sociales, sí, y es una estrategia también que va a aplicar de cara a la poca, según ellos, sinceridad que tendrían otros contrincantes y la división entre las derechas. A la moneda, claro, y hace cierto para diferenciarse también ahí, pero va a estar más vinculado a proponer parte de sus ideas que están en el programa de gobierno. Y solo, Mónica, lo último sobre Janet Jara, desde su comando distintas voces hablan de que no están mirando con atención, al menos hasta ahora, sacar a alguien del gabinete. Sabemos que esa decisión del presidente, pero se acuerda, te lo voy a preguntar, ya. Se acuerda, pero no estarían porque eso sería tirar al tacho, a la basura de alguna forma, todo el desmarque que han querido llevar a cabo con el gobierno. Ingresar a alguien del gobierno vendría a dar esa vinculación que es oficialista y continuadora. No un gobierno que tenga un 80% de popularidad, en el fondo, por un lado, y por otro lado, en general, ser de gobierno para una elección no es lo más fácil. Es mejor ser desafiante que incumbente, digamos, o incumbente lo digo en el sentido de ser continuidad. Entonces, mejor ser oposición en una elección, es lo que se ha visto a lo menos en las últimas 15 elecciones, ya no en las como 18, en las últimas en América Latina. Ok, entonces enfocado en segunda vuelta, nombrando, y por si alguien se pregunta en sus casas, ¿a qué nos referimos con el tema de bots y AFP? Esta denuncia que realiza el sitio reportea.cl en una colaboración con Vergara 240 de la UDP, en que se da cuenta de financiamiento, denuncian financiamiento de la Asociación de AFP a una fundación de Bernardo Fonten. Bernardo Fonten está en el equipo de José Antonio Kast, pero la denuncia es que AFP financiaban para que hicieran campañas desde esta fundación en contra de la reforma de las AFP y que usaban influencers, algunos de los cuales eran parte de los bots que atacaron a Matei. Ya, explicado eso, después lo vamos a ir más en profundidad. Otro tema, ¿cómo llega José Antonio Kast? ¿En qué contexto llega y a qué apuesta en este debate? Apuesta, por supuesto, a diferenciarse con los demás candidatos, pero a apelar
al voto útil, podríamos decir, porque el llamado ha sido el de las últimas semanas, ¿cierto?, en que él puede concentrar todos los votos de la oposición para pasar a segunda vuelta, y de hecho por eso no ha ido tan confrontacional, o no ha sido confrontacional con sus oponentes, porque él sabe que en caso de pasar a segunda vuelta va a necesitar tanto de Evelyn Matei como de Johannes Kaiser. Ahora está diciendo en el fondo, yo soy más competitivo en segunda vuelta, no disgreguen los votos de las derechas, voten por mí. Justamente, ese es el llamado que ha hecho su comando al menos, y también con una estrategia bien marcada en temas de seguridad. Lo veíamos, ¿cierto?, en un cierre de campaña o una actividad masiva que hace en Viña del Mar, donde utiliza un vidrio blindado. Por primera vez en una de sus actividades utiliza ese vidrio, y también hacer el punto que es la primera actividad abierta, completamente abierta, que convoca el comando con José Antonio Kast. Y el punto es que no solamente está usando ese tipo de medidas, también voces de su comando confirman que está usando chaleco antibalas para trasladarse desde aeropuertos hasta actividades, en específico más bien en regiones, ¿cierto? Y no en las actividades que tiene, por supuesto, en general en su comando. Oye, ese es un punto que no, destaco ese dato tuyo, no lo habíamos conocido, no ha sido publicado en general por la prensa, que José Antonio Kast está usando chaleco antibalas para trasladarse en las actividades. Ahora, esto es desde el punto de vista electoral, estoy diciendo, no sé cuál es la evaluación de seguridad que harán en el comando y si está respaldado por carabineros, por la PDI, por quienes cuidan a los candidatos presidenciales, pero hay gente que lo evalúa positivamente y otros negativamente. ¿Cuáles son las dos caras, Macarena, que se han analizado, quienes evalúan como una buena estrategia electoralmente, estoy hablando, no estoy hablando del tema de seguridad, y quienes dicen que es una mala estrategia electoralmente? Lo del vidrio, vidrio antibalas blindado en este acto en la región de... En Viña del Mar, en la región de Valparaíso. Lo bueno que algunos rescatan, o especialmente desde su comando, es que pone en perspectiva los temas de seguridad, que van a ser su fuerte. Es la preocupación sin duda por parte de la mayoría de la ciudadanía, y que él es el único que viene a materializar en sí una medida de seguridad que se puede ejemplificar entonces con un vidrio, ¿cierto?, blindado. En el sentido de que los únicos que, o sea, el único que amenaza a los grupos realmente peligrosos soy yo, y por eso yo soy el único que necesita un vidrio blindado. Claro. Solo a mí me tienen mala, solo a mí me van a amenazar. Porque soy la única amenaza real contra estos grupos. Claro, lo malo y cómo fue criticado, especialmente por otros aspirantes a la moneda, era que primero llamaba a la paranoia de alguna forma de la seguridad, porque argumentaba que en nuestro país se tenían que usar este tipo de estrategias de seguridad, a pesar de que... en comparación a la región, ¿cierto?, no se han visto casos tan tremendos como otros países, Ecuador, México, etcétera. Y también que con ese aspecto tendría una especie de miedo de enfrentar a la ciudadanía, porque es su primera actividad abierta masivamente, y que tuvo que hacerlo de esta forma porque temería entonces que le hicieran algo en su contra. Son dos perspectivas que tomará la ciudadanía. La gente verá cuál evalúa. Voy a hacer un resumen porque nos tenemos que ir al tema de los cierres de campaña. Marco Enríquez Ominami te confirmó a ti que él habría ofrecido un pacto de apoyo mutuo público a Jara para la segunda vuelta, y que como ella no lo aceptó, entonces él no lo va a hacer tampoco. Pero cerremos, Evelyn Matei va a ser uno más dura esta vez, y irá a tocar o no el tema que ya explicamos de la denuncia del sitio reportea.cl respecto a financiación de la asociación de AFP a publicidad en contra de la reforma. Lo que se espera es que sí se diferencie, siendo más confrontacional hacia sus oponentes, porque sabe que ahí está. De las derechas. De las derechas, porque de hecho algunos se catalogan que es una primaria de derecha esta elección. Ella está compitiendo finalmente con Kast y con Kaiser, ¿cierto?, para una eventual segunda vuelta. Y frente al tema bots, lo esperable es que no se refiera al tema, porque no quiere abrir nuevamente este debate, ¿cierto?, donde ella, entre comillas, perdona a José Antonio Kast por esta contracampaña que se le habría hecho en redes sociales. Y para cerrar brevemente, Macarena, si tú tuvieras que definir ¿en qué tenemos que fijarnos en los cierres de campaña? Hemos contado, Matei, por ejemplo, el jueves en el Estadio Santa Laura, Kast en el Movistar Arena, en fin, Kaiser el miércoles en la Plaza de la Aviación, Parisi cierra el jueves en Antofagasta, Marco Enrique Ominami en el Bosque, Harold May Nichols en Santiago, Jara en la región de Valparaíso. ¿En qué nos tenemos que fijar?
Los candidatos que están posicionados, al menos ante la veda de las encuestas, Evelyn Matei, de oposición digo, mejor posicionados, Evelyn Matei y José Antonio Kast van a apelar a la masividad, ¿cierto? José Antonio Kast mañana cierra en el Movistar Arena, un cierre masivo por supuesto. Evelyn Matei lo hará el día jueves en el Estadio Santa Laura. Ambos se la están jugando con recintos cerrados, ¿cierto? Con que va a haber un control en torno a la seguridad, pero masivos. Así que a eso van a apelar, aunque tiene un apoyo más bien, claro, bien masivo. Por otro lado, Johannes Kaiser, por el contrario, va a hacer una actividad al aire libre en el Metro Salvador, puntualmente en la Plaza de la Aviación, donde también puede dar el mensaje de que él está con la ciudadanía, no necesita estas limitaciones en torno para poder poner sus puntos de vista y también para llamar a votar por él. Por otro lado, Janet Jara hará el primer gran cierre, lo hizo en el Biobío, pero el primer gran cierre en la región metropolitana de esta semana será en la Plaza de Maipú, una comuna de clase media en general, ¿cierto? Donde buscará, por supuesto, el apoyo popular y donde también tendrán un rol importante figuras como el alcalde Bodanovich, también algunos presidentes de partido. Por ejemplo, Mónica, confirmado que Lautaro Carmona estará mañana en este cierre. Y por último, también lo que tiene relación con Harold May Nichols, tendrán un cierre mucho más acotado, pero aquí en la región metropolitana, y Franco Parisi se va al norte, donde tiene un nicho bien potente en la región de Antofagasta. Absolutamente, un sector fuerte también parlamentario, porque él está apostando harto a lo parlamentario. Macarena Román, como siempre, impecable el informe. Nuestros equipos van a estar entonces toda esta semana desplegados en terreno con nuestras secciones, pero además con los cierres de campaña, por supuesto. Mañana, tolerancia cero. Jueves 10 de noviembre, así estuvo... ¿Por qué dije jueves? Lunes 10 de noviembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.